trayectoria tan distinguida del maestro Ramírez Laboñi. Hoy lo estamos cumpliendo en el mes de enero, debido a que ya para los tiempos de fin de año, la situación que todos conocemos, tanto en política como social en el Estado, no era la mejor, por lo tanto decidimos trasladarlo para el primer mes. Con ello iniciamos una serie de actividades para 2017, en la cual vamos a tener hoy y escuchar al maestro Salvador Hernández Mejía, extraordinario amigo, compañero en varias actividades educativas, quien nos va a compartir su experiencia de vida, sus conocimientos y sobre todo el reconocimiento que, como cité antes, merece el don David Ramírez Laboñi. Voy a leer brevemente la síntesis curricular del maestro Hernández Mejía. Él es originario de Misantla, Veracruz. Estudió en la Escuela Vespertina B57 Luis Murillo de la Ciudad de México la educación básica. Además, estuvo en la Escuela Normal Rural Federal profesor de educación primaria entre 1955 y 58. En la Universidad Veracruzana estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y tiene una maestría en Historia entre 1962 y 1967. Tiene el curso intensivo de educación para adultos CREFAL en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, 1977. Curso de problemas y conflictos iniciales de la Revolución Mexicana en la Universidad Iberoamericana en 1979. Curso de sistematización de la enseñanza de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en 1984. Tiene diversos cursos de actualización profesional. Se ha desempeñado en la vida laboral como director de la Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez en Etlantepec, municipio de Tlacolula, en 1959. Director de la Escuela Primaria Rural Federal Rafael Valenzuela de Vaquería, municipio de Cozautlán, en 1960. Profesor de grupo de la Escuela Primaria Semiurbana Federal Benito Juárez de la Orduña, en el municipio de Coatepec, entre 1961 y 1962. Profesor de grupo de la Escuela Primaria Semiurbana Federal Diurna Aquiles Cerdán de Las Puentes, municipio de Coatepec. Profesor de grupo en la Escuela Urbana Federal Francisco I. Madero de Jalapa, y también profesor en la Escuela Diurna Mártires 28 de agosto, y desde luego también en 1969 renunció al Servicio de Educación Básica Federal para incorporarse a la educación media, superior y la educación universitaria. Como maestro de la Dirección Federal de Enseñanza Media, hoy de Bachillerato, fue profesor del Seminario de Problemas Económicos Sociopolíticos de México en la Escuela Secundaria de Bachilleres Experimental de Jalapa. Profesor de Historia Universal en la Escuela de Bachilleres, artículo 3º constitucional como servicio social. Profesor de tiempo completo de enseñanza media, nombramiento a partir de 1968. Con ese cargo pasó a la Escuela de Bachilleres Colegio Preparatorio de Jalapa, donde impartió cursos de Historia Universal e Historia del Arte. Director de la Escuela Secundaria de Bachilleres Oficial B Diurna, maestro Joaquín Ramírez Cabañas de Coatepec, impartiendo también cursos de civismo en tercero de secundaria, Historia y Problemas de México en segundo de bachillerato. Es miembro fundador del Consejo Estatal Técnico de Enseñanza Media en 1969, inspector escolar de la Dirección General de Enseñanza Media, jefe de inspectores de la propia Dirección Federal, coordinador de actividades técnicas de la Dirección de Bachillerato y como representante de la Dirección General en el Consejo Estatal Técnico de Educación entre 1979 y 80, jefe del Departamento de Educación Media Superior en Bachillerato de la Dirección de Enseñanza Media. Y en Educación Superior, en 1967 fue nombrado maestro ordinario de la Escuela de Historia, entonces Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras. En 1969 se le otorgó el nombramiento de maestro de medio tiempo en la Facultad de Historia de la Unidad Docente Interdisciplinaria de Humanidades. En 1996 se le otorgó el nombramiento maestro de tiempo completo en la misma Facultad de Historia, en la que ha impartido las siguientes asignaturas:
problemas económicos y sociales políticos de México, Latinoamérica en el siglo XIX, Latinoamérica en el siglo XX, independencia y reforma en México, siglo XVIII y XIX en México, Roma antigua, Grecia antigua, Europa medieval y moderna y Europa contemporánea. En la Facultad de Pedagogía, como maestro invitado, ha impartido los cursos de Sociología de la Educación y Análisis de la Educación en México. Formó parte del Consejo Universitario 1990-92 y como miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Historia 1992-96. Fue coordinador de la Comisión para la Revisión y Reformas del Plan de Estudios de la Facultad de Historia en 1995. Ha dictado conferencias en varias partes del Estado y en otras instituciones de educación media superior en el interior de la República. En otras obras tiene publicaciones como Un acercamiento histórico a los planes de estudio de educación media superior, Ríos de Misantla, Caudal de Esperanza, novela histórica, e inéditas Cambios históricos en la educación rural en México y los sindicatos de profesores y empleados en el sistema educativo de Veracruz. También participó como delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, entre 1985-88. A partir del mes de octubre del año 2004, ejerce el beneficio de la jubilación. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias y pues recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, licenciado Vicente Espino Jara. Queridos amigos, compañeros, respetable público, señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias por su distinguida presencia y disculpas por ese largo chorizo que leyeron de las cosas que he hecho en la vida. Honrar honra, dice el viejo aforismo universal. En este sentido, es muy loable la decisión del Honorable Ayuntamiento de Jalapa y del Consejo de la Crónica de Jalapa, en la que el licenciado Vicente Espino, además de ser su secretario técnico, es el cronista de esta ciudad, de rendir un merecido homenaje al maestro David Ramírez Laguañé al celebrarse los 100 años de su nacimiento. Es pues un gran honor el que se me haya invitado para hablar en este evento dedicado a un notable maestro e investigador veracruzano. Gracias, licenciado Vicente Espino, gracias a las autoridades municipales, usted, licenciada Amparo Álvarez del Castillo. Gracias. Uno de los principales métodos para escribir historia es recurrir a los testimonios orales, porque se conocen de primera mano hechos íntimamente vinculados a la realidad que se investiga, a los personajes. En este caso, el que se me permita acudir ante ustedes para relatarles parte de la vida y obra del maestro David Ramírez Laguañé, además de ser un honor, como ya dije, escucharán ustedes la narrativa histórica de quien tuvo el placer de haber convivido con él, primero como su alumno y después como compañeros maestros, compartiendo la cátedra por varios años en la Facultad de Historia. Así pues, permítanme el término, me precio de haber conocido de cerca al ser humano ejemplar, al ilustre maestro, al brillante investigador y al gran amigo que con cariño nos apoyaba, nos guiaba y aconsejaba. El culto y bondadoso maestro nació el 18 de diciembre de 1966, hace ya 100 años, en la histórica ciudad de Misantla, la tierra de sus amores, habiendo dedicado su fructífera existencia a descubrir y conocer la historia de su pueblo,
de Veracruz y de México, a leerla, a escribirla, a enseñarla y desde luego a forjarla, pues su vida misma es parte importante de esa historia. Nace con el México que está entrando en esos momentos al periodo constitucional, buscando, con la Carta Magna que nos rige desde 1917, que también cumple 100 años de promulgada, darle rumbo a la Revolución de 1910, y fallece el 18 de octubre de 1998, faltando poco tiempo para que se diera la fallida transición política en el país en el año 2000. Vivió prácticamente todo el siglo XX y fue testigo y actor de las grandes transformaciones y sucesos históricos ocurridos durante ese maravilloso siglo. El profesor Ramírez Laguarnés encarna el prototipo del maestro mexicano, modesto, sencillo, humilde y sabio, que a mediados del siglo pasado ayudó a la construcción de este país en el campo de la educación pública. Por eso me atrevo a afirmar que si tuviéramos que definir lo que es un auténtico maestro, tendríamos que buscar el concepto exacto en la descripción del modelo de su vida que consagró en forma total a tan noble labor. No se trata, por otra parte, solo de magnificar una personalidad en un merecido homenaje. Primero, porque al maestro Ramírez no le haría falta, no la necesita. Y segundo, porque su obra como maestro y como historiador es tan grande, tan vasta, trascendente e importante, que su memoria como figura indiscutible del estudio de la historia en Veracruz ha quedado para la posteridad como un legado permanente de lo que es una vida entregada a la docencia y a la investigación, con honradez profesional, dedicación y amor a nuestras raíces históricas, velando siempre por su rescate y su conservación. La vida del profesor Ramírez Laguarnés es un ejemplo para la sociedad en general, sobre todo en estos tiempos que escasean los valores humanos. Para aquellos que de alguna manera transitamos por los caminos del estudio, investigación y la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Su entrega a la docencia, campo en el que muchos aprendimos de él, fue una constante demostración de fidelidad a su magisterio, cumplido y puntual. Rara vez, y solo con plena justificación, se ausentaba de la cátedra o de sus tareas como director o funcionario en las dependencias que trabajó y dejó honda huella. De la misma manera exigía cumplimiento y responsabilidad de sus colaboradores. Su figura denotaba la pulcritud del ser y del saber del auténtico profesor. Maestro de todos los tiempos, jamás confundió el aula con la tribuna política o la plaza pública, respetuoso siempre del criterio de sus alumnos y de sus compañeros maestros, abierto al diálogo y a la pluralidad ideológica, tuvo la prudente sabiduría de saber escuchar y saberse oír. En pocas ocasiones lo vimos enojarse, de verdad, solo cuando la intransigencia y la sinrazón trataba de sostenerse a ultranza ante él, o cuando algunas actitudes personales quisieron lesionar a las instituciones a las que él sirvió. Permítame contarles una anécdota. Cuando una investigadora norteamericana en la biblioteca del Seminario de Historia de la que él era director estaba arrancando páginas a uno de los tomos del Archivo Tejeda que estaba bajo la custodia del Seminario de Historia y de los compañeros maestros becarios, cuando la bibliotecaria le fue a avisar del robo, porque era un robo,
Solo vimos que saltó de su escritorio y corriendo fue a increpar a la gringa, arrebatándole la bolsa y sacando de ella varias páginas que ya se llevaba esta señora. Furioso, el maestro le gritaba que era una extranjera ladrona y que la iba a remitir a las autoridades. La gringa, espantada, salió corriendo cuando el maestro ya estaba hablando por teléfono a la policía. Estábamos con él esa mañana, algunos de sus alumnos, y nos sorprendió que temblaba del coraje de saber que estaban robando un patrimonio de la historia de Veracruz. Ese era el maestro celoso de su trabajo y de la salvaguarda de sus documentos y archivos, que decía: el pueblo en él había depositado y confiado. Caminante incansable, recorrió todo el territorio veracruzano. Estamos seguros de que no existe algún rincón del estado, por más alejado que esté, en el que el maestro Ramírez no haya estado. Pero lo que más asombraba del maestro era su conocimiento, que rayaba en lo erudito de la historia y de la geografía del estado. Era capaz de decir, por ejemplo, cuántos pueblos de norte a sur de Veracruz se llamaban Pueblo Viejo. Los iba enumerando y nos decía todos los pueblos que llevaban ese nombre del norte al sur del estado. Alguna vez, todavía siendo profesor de escuela primaria, nos platicó que se había venido caminando para conocer todo el territorio de la Huasteca hasta Jalapa. Se quedó sin zapatos y al pasar por una tienda en territorio papanteca se compró unos guaraches, porque solo para eso le alcanzó lo que traía de dinero. Porque ese era otro atributo de aquellos maestros, su honestidad. Utilizaban su salario como profesores para satisfacer sus inquietudes de investigación, nada de viáticos. Decían que por eso cobraban un sueldo que les pagaba el Estado. Un estimado maestro contemporáneo de él, también ya fallecido, el profesor José Moreno Guzmán, escribió en una pequeña biografía del maestro que en la vida de Ramírez Laguañé mucho tuvo que ver el entrañable amor que siempre sintió por su estado natal y por nuestro país, que lo impulsó a rescatar viejas tradiciones, desleídos mapas, cuentos, consejas, coreografías, paisajes y todo lo que pudiera significar un dato, una referencia o una rica exposición de hechos y personajes. Esta actitud del maestro Ramírez lo convirtió en su época en el humanista contemporáneo de Veracruz, porque su insaciable sed por conocer la historia y la geografía de Veracruz se convierte en una exigencia por comprenderlos y a la vez transmitirlos por el único medio a su alcance entonces, la cátedra y los libros. Creía que el conocimiento de la historia debería servirnos para luchar por la paz social y el mejoramiento cultural de los pueblos. Para él, la docencia era la mejor manera de transmitir a las jóvenes generaciones, entre las que nosotros nos encontramos entonces, su amplia sabiduría. Pero también, y así lo percibíamos sus alumnos, nos trataba de sacudir la conciencia para que entendiéramos que la vida profesional sin un auténtico amor por la profesión no es completa, que no basta solo observar lo que ya está escrito en los libros de historia, sino ir más allá, a la investigación propia, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza y aprendizaje de la historia. Nos enseñó que una vida profesional que no vaya acompañada del respeto absoluto a la institución a la que se sirve, demerita al propio docente o investigador y hace estéril la labor que se desempeña. Comprendió que para encontrar nuestra verdadera identidad como mexicanos debemos ir a la historia. Tenía la idea de que un verdadero nacionalismo solo se da en el conocimiento de nuestro pasado, tanto como nacional
como regional y local. Es en este contexto que se inscribe también la obra del maestro Ramírez Laguañé. Cuando se habla de las diferentes historias que existen, historia política, económica, demográfica, militar, de las mentalidades cuánticas, de las ideas en la historia, etc., se llega a la conclusión de que todas ellas necesitan historiadores como Ramírez Laguañé, porque su visión de la historia es universal y a la vez específica. Cuando hace su aparición la historia regional como tarea historiográfica al final de la década de los años 60, Ramírez Laguañé tenía muchos años trabajando ya en ella. Es un pionero en México de la historia regional. Lucien Febvre, el famoso historiador francés, creador de los famosos anales de la historia, decía que de los archivos se saca un nombre, un lugar y una fecha, y eso es insuficiente. Decía que los archivos son como graneros de hechos, hay que trabajar con ellos para lograr un conocimiento científico, sistematizándolos, clasificándolos, comparándolos para que vaya tomando cuerpo la recomposición del pasado. Esto es lo que hacía Ramírez Laguañé. No descansó un solo momento desde su idolito de Usuruama, cuando era profesor rural, en su infatigable labor de desentrañar archivos, documentos, ruinas, mapas, para darnos a conocer la historia y la geografía de nuestro estado. Hombre de estirpe bizanteca, llevaba en su sangre el férreo carácter de los habitantes de esa rica, histórica y próspera región veracruzana. Nace en 1916, cuando aún todavía no se disipan los humos revolucionarios en el país. Se cultiva dentro del marco de una educación que pretende transformar a México con un espíritu de auténtico nacionalismo. Es posible que ese ambiente lo lleve a escoger la carrera de profesor normalista que cursa en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen de 1936 a 1939, siendo en esa época cuando se afianza en él su hacendado jalapeñismo. No olvidemos que en ese periodo se lleva a cabo el auténtico proceso revolucionario con el presidente Cárdenas. Es la época de la educación socialista, del enorme e histórico reparto de tierras a los campesinos, del apoyo a las comunidades indígenas, a los sindicatos de obreros, a los sindicatos de campesinos, del apoyo a las comunidades indígenas, de la expropiación petrolera, de tal manera que al incorporarse a las tareas educativas en el medio rural, iba imbuido, como todos los profesores de su generación, de un auténtico espíritu nacionalista y patriótico. Como profesor de educación primaria estuvo al frente del grupo en diversas escuelas en la pródiga, hermosa e histórica región de la Huasteca veracruzana. El contacto con las mitologías, con las historias, con las tradiciones en esas maravillosas tierras lo llevó a escribir un artículo llamado El idolito de Amatlán, que sería el principio de su vasta obra historiográfica. Trabajó también en Paso de Vejas y en un lugar emblemático para él, Zempoala. Colaboró a la fundación y fue maestro de la Escuela Normal Regional, que en esa época se instaló en Cazones, Veracruz, la que después sería la Escuela Normal Rural de Misantla, que se estableció en esa ciudad en 1952 y a la que constantemente nos fue a impartir sus conferencias sobre la historia de la región. De 1943 a 1945 fue Procurador General de la Dirección en la Sección de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, invitado entonces por su gran amigo y colega, otro distinguidísimo maestro y antropólogo veracruzano, José Luis Melgarejo Vivanco, en donde desarrolló una magnífica labor en favor de los grupos étnicos originarios en los territorios veracruzanos,
De allí que la gran preocupación e interés de sus investigaciones era llegar a las raíces de nuestra identidad como nación. En 1943 participó en el 6º Congreso Nacional de Historia, celebrado en esta ciudad capital, presentando un trabajo sobre toponimias, representando al cantón de Misantla en temas históricos. Cabe señalar que a raíz de ese congreso nació el periódico que ha sido importante en la vida política, económica y social de Jalapa y de Veracruz. Me refiero al Diario de Jalapa. El señor don Rubén Pabello Acosta fungió como cronista en ese congreso y fue quien fundó y fue su director hasta su muerte de dicho periódico. Más tarde, el propio señor Pabello sustituiría al maestro Ramírez Lavoyer como cronista de la ciudad de Jalapa, cargo que había sido el anhelo de don Rubén, como todo el mundo le llamaba en esta ciudad. Otros cargos que sucesivamente fue desempeñando el maestro Ramírez a lo largo de su fructífera vida profesional, sin dejar bajo ningún motivo sus investigaciones históricas, fueron los siguientes. En abril de 1945 fue ayudante de arqueólogo en la Universidad Veracruzana. En 1946 se fue a la Ciudad de México como profesor de educación primaria, alentado porque también iba a ser investigador en el Archivo General de la Nación. En 1947 fue designado delegado en Veracruz de la Campaña Nacional de Alfabetización y al año siguiente pasó con ese mismo cargo al estado de Tlaxcala. De 1940 a 1950 fue director de una misión cultural motorizada de la Secretaría de Acción Pública con sede en Tuxpan, Veracruz, y con ella recorrió gran parte del estado y de los estados de Michoacán, Puebla y el Estado de México. De 1955, en la Mesa Redonda Nacional bajo el tema Huastecos, Totonacas y sus vecinos, presenta una voluminosa toponimia general del estado de Veracruz de 1000 cuartillas, que le valió la felicitación del distinguido doctor Ignacio Bernal, organizador del evento. En 1953 fue designado delegado de la Dirección General de Asuntos Indígenas, organismo de carácter federal en los estados de Yucatán y Campeche. Posteriormente pasa a la Huasteca Veracruzana con el mismo cargo y después fue trasladado a la ciudad de Teciutlán, Puebla. En 1900 tuvo el financiamiento de la Fundación Rockefeller con el objetivo de que ahí se investigara y escribiera la Revolución Mexicana en Veracruz. De 1961 hasta 1962 fungió como director de dicho seminario de historia, año en que tuvo el beneficio de la jubilación. Tenía 66 años de edad. Es preciso señalar que en los años 60, en los que el maestro ya trabajaba para la Universidad Veracruzana, se presentó, creo sin temor a equivocarme, el movimiento cultural más importante que en la historia de Jalapa como ciudad cultural se haya dado. Este es el contexto. A principios de los años 60, 1962-63, se presentaron en Morelia, Michoacán, las manifestaciones de protesta estudiantil provocadas por dos factores: un Estado autoritario y antidemocrático y la presencia de destacados maestros con una mentalidad progresista y moderna, como el que era en esos momentos el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, el licenciado, el doctor Elí de Gortari. En 1963 intervino el ejército en la universidad y la mayor parte de maestros tuvieron que emigrar a otras universidades. Gracias a ese movimiento tuvieron que emigrar a las universidades. Gracias a ese movimiento llegó a Jalapa el maestro Tavera Alfaro a fundar la Facultad de Historia, entonces Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Y con él llegaron excelentes maestros como Joaquín Sánchez Magregor,
Bonfilio Trejo, César Rodríguez Chicharro, Jorge Alberto Manrique, Mary Cristian, Francisco Aramburo, Carlos Antonio Castro, y vinieron a dar cursos intensivos Juan Brom, José Gao, Rosa María Carrión, etcétera, etcétera, de los maestros. Llegaron músicos, pintores como Mario Orozco Rivera, que pintó los murales que se encuentran en la calle de Leandro Valle, en lo que antes era el Poder Judicial del Estado. Llegó también el maestro Alberto Beltrán, el famoso pintor también. En fin, llegaron músicos, el maestro Gilberto Martínez, que pintó el excelente mural que se encuentra en el edificio de que fue la sede de la Facultad de Filosofía en la calle de Juárez, o el escultor japonés Kiyoshi Takahashi, cuya una de sus obras más bellas, El Pensador, se encuentra todavía en el edificio de la Rectoría de la UV. Obras de teatro en el Teatro del Estado, clásicas, temporadas de conciertos de la Sinfónica, se crea el Ballet Folclórico y el Tren Huicane. Fue un periodo de verdaderos agasajos culturales en Jalapa, nunca mejor aplicado el título de la tierra veracruzana. Por fortuna, en esa época tuvieron al frente de la universidad grandes rectores como el licenciado Fernando Salmerón, el doctor Gonzalo García Aguirre Beltrán y el licenciado Fernando García Barna. Las facultades que existían en Jalapa, leyes, arquitectura y comercio, así como la normal veracruzana, tenían a los mejores profesionistas de la localidad. La normal veracruzana pronto estrenaría el gran edificio que tiene actualmente, que fue en ese momento el más grande, el más bello y funcional de América Latina. Entonces, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Pedagogía se llenaron de lo mejor de la intelectualidad que estaba en la ciudad y los que llegaron de otras latitudes. Los maestros que estaban ya en la Universidad Veracruzana para nada desentonaban en capacidad y calidad de los que llegaron. El cuadro se completaba con los maestros David Ramírez Laguayé, Alfonso Medellín Senil, José Luis Melgarejo Vivanco, José García Payón, Raúl Contreras Ferto, Carlos Manuel Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto destacaba pues el maestro Ramírez Laguayé, quien de inmediato se convirtió en el director de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana de 1965 hasta 1972, época en la que tuvimos el honor de ser sus alumnos. También se desempeñaba como catedrático de escuelas secundarias y bachilleres. Este es, a grandes rasgos, la trayectoria del profesor Ramírez Laguayé. Toda una vida dedicada al magisterio y a la investigación, toda una vida sembrando bondad y conocimientos entre niños, jóvenes y profesores. Dentro de los trabajos históricos que comprende su vasta producción historiográfica, destacan los siguientes: un ensayo histórico de Misantla, Acayucan y sus relaciones con el Partido Liberal Mexicano, una obra sobre Tlapacoya, el Pachitlaltoca, la relación de Misantla, los tratados de Soledad, la geografía del estado de Veracruz, la independencia y reforma de Misantla, biografías de Hilario Cesada, Rafael Platón Sánchez, Manuel Joaquín Rincón y Calcaño y Miguel Palacios, notas históricas del Tepual, testimonios para una historia de Perote, los constituyentes federales veracruzanos, la ley del 6 de enero de 1915, sus antecedentes. Realizó también estudios sobre los municipios veracruzanos, una guía bibliográfica de los hombres distinguidos de Veracruz, San Miguel de las Vigas, los calendarios tolteca, chichimeca y mexica, Sendero de Conquista, el Camino de Cortés, Tantoyuca, Zoología Mexicana, Tatatila, Tlacolula liberal y republicana, monografía municipal de Xoleacaque, estudio etimológico de Papantla de Olarte, el Códice Joaquín de Leguizano,
Soteapa, su lucha agrarista, Juárez, en Jalapa. En la revista Historia de México del Colegio de México le fue publicado Arroyo Hondo, un trabajo de investigación sobre la colonización francesa en México enfocada al estado de Veracruz. Realizó numerosos trabajos sobre límites del estado, con diversas regiones colindantes que le eran solicitadas por parte de los gobiernos del estado. Fue así como participó en comisiones de definiciones limítrofes para evitar conflictos entre los estados colindantes o entre los municipios de Veracruz. El resultado de sus estudios eran decisivos y acatados por la legislatura del estado para emitir dictámenes definitivos sobre límites. El maestro sabía perfectamente por qué, si ustedes ven el mapa de los Estados Unidos, todos son cuadros, prácticamente líneas rectas. El de México todos son curvos por todos lados. Eso obedeció a cuestiones económicas y políticas. El maestro sabía por qué en un momento dado Puebla se metió al estado de Veracruz, o el estado de Veracruz a Puebla o a Hidalgo, en relación con las propiedades de las haciendas que existían en este momento. Se hacían ventas y resultaba que un propietario de una hacienda que estaba en San Luis se la vendió a un veracruzano, eso se formaba a formar parte del estado de Veracruz, y eso lo sabía a través de estudios que estaban en los registros que había en el gobierno del estado. Y para cualquier situación llamaban al maestro Ramírez para que él dictaminara. Fue también un distinguido cronista de las ciudades de su natal Misantla y de Jalapa. Creo que es un caso único de un historiador que es a la vez cronista de dos ciudades. En 1973, el doctor Pedro Coronel, como presidente municipal de Jalapa, y el licenciado Rafael Murillo Vidal, como gobernador del estado, decidieron que el maestro Ramírez Lavoñé fuera también el cronista de la ciudad de Jalapa, ya lo era de Misantla. Decían que el maestro prácticamente era el cronista de todo el estado de Veracruz, por el gran conocimiento que tenía de la historia y de su geografía. Probablemente su obra más importante son los municipios de Veracruz, que escribió al final casi ya de su vida, con la colaboración de todos los jóvenes que trabajaban en el seminario de historia. Al día de hoy existen dos calles que llevan su nombre, tanto en Misantla como en Jalapa. La obra historiográfica que he reseñado del maestro Ramírez Lavoñé, a pesar de ser enorme, no es toda. Falta precisamente la tarea del investigador acucioso que pueda penetrar en ese mundo todavía no desentrañado de las investigaciones del maestro. Sin embargo, esta es una muestra que nos permite tener una idea más o menos precisa del valor de la trayectoria personal y profesional de un hombre que dedicó toda su vida, desde que se inició como profesor, de aquellos profesores que se ganaron el título de misioneros, de servir a sus semejantes a través de sus aportaciones culturales. Como maestro pertenece a ese grupo valioso de mexicanos que trocaron las armas por la pluma, tratando de encauzar a su país hacia una educación de hondas raíces nacionalista, que vislumbraban que un pueblo es capaz de salir del atraso y la ignorancia solamente por las rutas de un sistema educativo que los prepare para un futuro de paz y desarrollo sin olvidar sus orígenes históricos. Como funcionario fue ejemplo de rectitud, de honestidad y de entrega al trabajo enérgico con sus colaboradores, pero abierto a escuchar las opiniones de los demás. Nunca escatimó el consejo o la orientación a quienes acudíamos a él en busca de su sabia palabra. Como historiador veracruzano, su amor por Veracruz, por desentrañar su pasado y comprender su presente, lo ha llevado a ser, con toda seguridad, uno de los más fieles exponentes de la obra histórica del Estado y, desde luego,
uno de los más prolíficos y brillantes. Como ciudadano se ganó el respeto de la sociedad, no solo por su obra, sino por ser un ciudadano intachable en su conducta y en su trato con todos, ya fuera quienes lo conocieron personalmente o de quienes solo saben de él a través de sus trabajos. Amoroso hijo, cariñoso hermano y tío, estuvo siempre pendiente de la tranquilidad de su familia. En síntesis, el maestro David Ramírez Lobañé fue un intelectual de los que nacen con luz propia para dejar legado de sabiduría en la historia de los pueblos. Fue de los hombres que comprendieron que a esta vida se llega para sembrar, con el propósito de que la cosecha sea aprovechada por los demás, en este caso sus aportaciones históricas y culturales. La vida del maestro David Ramírez Lobañé, por su ejemplo y su obra, ella parte importante de la historia de Veracruz y vivirá para siempre en el recuerdo y en el corazón del pueblo veracruzano, que fue la razón de su existencia. Muchas gracias. Como decíamos hace un momento, ¿no, Salvador? Es muy importante socializar este conocimiento, es muy importante reconocer a los hombres que atrás de nosotros han dejado una ruta de trabajo, de competitividad, de transparencia y sobre todo de honorabilidad en lo que hacen. Y yo sí recuerdo muy bien al maestro Lobañé, era yo muy chico cuando compartí con él muchas experiencias de vida y siempre nos dejó y nos aportó un conocimiento y un gran amor a la tierra veracruzana. Sin duda alguna creo que lo has descrito de una manera más que extraordinaria al hombre como fue y la obra que aportó. Vamos a pasar una proyección. Sí, ¿sí? Perdón, les regalamos por ahí uno de los trabajos que le publicaron al maestro en la revista Jarocha de don Leonardo Pasquel. Por ahí se los pasamos como regalo, que se lo lleven de este evento de investigación en relación con las costumbres, las regiones, los ríos, los cerros, la comida, etcétera, etcétera, de todo lo que existe por aquella región. Es lo valioso, además de que es del maestro Ramírez Lobañé. Ahí se lo llevan de recuerdo, pero está aquí grabado. En tanto se pone la imagen, quiero agradecer la presencia de la familia del maestro Lobañé que están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su presencia en el escena educativa y que además nos debe de llenar a ustedes de un gran orgullo de tener ese parentesco, esa afinidad con este extraordinario veracruzano. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz mientras preparan ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Aprovechamos Licenciado, permíteme tantito, si permítanme un segundo, les hago llegar un micrófono. ¿Se va a poder? ¿No? Gracias, maestro. No puedo, como mexicano consciente de la realidad social, económica, política y cultural que vivimos hoy en este país, dejar pasar la expresión sincera de un ciudadano más, su servidor, que ha tenido el alto honor y la gran responsabilidad también de desempeñarse en las cátedras de nivel medio y superior en México y en el estado de Veracruz.
de ser miembro numerario de la Academia Mexicana de la Educación, sección Veracruz, y de manifestar en ocasiones como esta, en los ámbitos donde se expresa y se da la posibilidad de la cultura. No puedo, repito, quedarme callado. Solamente de soslayo tenía idea de quién fue el maestro David Ramírez Labón. Pero con la obra que nos ha presentado usted, querido amigo y maestro Salvador Hernández Mejía, puedo decir que esta personalidad extraordinaria de la vida cultural de Veracruz y de México forma parte de la pléyade de grandes hombres veracruzanos, de hombres excepcionales que dedicaron toda su vida, como pocos en la historia general del mundo, toda su vida al servicio, en este caso preciso, de la educación y la investigación histórica de la patria mexicana. Hay hombres de esta talla que esporádicamente nacen en el seno de los pueblos. Él, junto con una brillante generación de la que formó parte, ya lo ha expresado usted, maestro Salvador. No solo dio lustre, dejó testimonio de cómo y para qué vive el hombre. La normal veracruzana, de gran prestigio en nuestro país, formadora de maestros de esta talla en sus mejores tiempos, sin duda puede legítimamente decirse que es cuna y origen de hombres que sirven a su pueblo, a su patria, entregando toda una existencia al bien común, a la cultura general de la sociedad entera, como ejemplo y también como legado para todas las generaciones de la posteridad. Este gran hombre, admirado ahora más que nunca por un servidor, será sin duda uno de aquellos personajes que estarán en mi corazón y en mi pensamiento. Gracias. El licenciado José Luis, por favor, pidió la palabra antes de iniciar. Muy buenas noches, maestro Salvador. Una felicitación por su exposición. Comparto algunos detalles. En varias ocasiones visité al maestro David en su domicilio en la calle de Carlos Carrillo, esquina con Manuel R. Gutiérrez. Conversamos precisamente sobre el tema de la historia y bueno, pues platicar con él, imagínense, tenía yo que cortar el tiempo porque es una conversación, ¿verdad? Creo que iniciar a 8 de la mañana, nos daban 3 de la mañana y la conversación continuaba. Bien. Respecto de sus obras, pues pude conseguir algunas, como lo fue el famoso breviario municipal, que es el primer intento, una publicación de 1976, es el primer intento en relación a la historia de los municipios
veracruzanos. Y precisamente en relación al centenario de la Constitución Federal, el próximo día 5 de febrero, él elaboró un trabajo publicado por la editora denominado Los Constituyentes, que contiene la biografía y fotografías de los diputados veracruzanos de la época. Y en relación a los otros puntos, en relación a la fundación del periódico Diario de Jalapa, pues fue precisamente como consecuencia de aquel seminario de historia. Medio de comunicación surge precisamente el 1 de septiembre de 1943. Por cuanto hace a la Escuela Normal Veracruzana, es para recordar un poquito más, allá en los 1936, siendo gobernador de Gonzalo Vázquez Vela, se inaugura el segundo local de este plantel educativo, donde actualmente es la Facultad de Economía. Y en relación a lo de la Universidad Veracruzana, bueno, pues surge precisamente el 1 de septiembre de 1944, mediante un documento, un instrumento jurídico denominado Estatuto Orgánico de la UB, que sustituye al entonces Departamento Universitario. Y el maestro David, bueno, pues la famosa revista Jarocha, una edición allá de los 50, de otro destacado historiador, también cronista del Estado, don Leonardo Pasquel. Varios artículos, especialmente uno que podemos destacar es el alusivo al emblema del Estado comúnmente conocido como escudo de la entidad. Y bien, pues esas son estas pequeñas aportaciones que comparto con los presentes. Muchas gracias. Por favor, vamos a pasar aquí el micrófono, Mariana, si es tan amable, por favor, con el doctor Romero. Gracias por la oportunidad de hablar. También quisiera hacer primero extensivas mis felicitaciones al maestro Salvador. Creo que la charla dio bastantes detalles, sobre todo para aquellos que siempre nos ha dado la curiosidad de saber un poco más de quienes conocieron al profesor Ramírez, ¿no? Y sí quisiera nada más un poquito detener su atención para hablar unos minutos sobre el aporte que hace esta dedicación que tiene el profesor David Ramírez a la historia regional, y sobre todo hablar en función de qué es lo que representa dedicarse a la historia regional en México, no solamente en Jalapa, en el estado de Veracruz, sino lo que ha ocurrido a nivel nacional gracias al estudio regional de la historia. Y algo que ha permitido hoy en día esta dedicación a hacer estudios regionales es precisamente enriquecer la misma historia nacional, ¿no? Antes de que hubiera esta dedicación de varios profesionales como el maestro Ramírez, la historia nacional era una historia totalitaria que dictaba una serie de eventos que se suponían eran generales para todo el país. Entonces, estudios como el del profesor Ramírez y el de otras personas que se dedicaron a hacer historia regional permitieron reescribir la historia de México. Gracias a trabajos como el de él, se sabe que no todo ocurrió como, por ejemplo, digamos así, como la historia nacional decía que ocurría. Son estudios regionales los que han permitido debatir y volver a debatir lo que es esta historia nacional, y eso sin duda ha enriquecido tanto la historia que ya no seguimos hoy en día repitiéndola. Hoy en día está en constante debate, y algo que mencionó muy importante el maestro Salvador es que se estableció desde épocas del doctor David Ramírez que el historiador no solamente se dedicaba a leer los libros y acumular fechas y fue un depositario de estos conocimientos, sino que se abriera el debate, que llevara los conocimientos a una función social, y es precisamente lo que los historiadores hoy en día están obligados a hacer, están obligados a cumplir. La Universidad Veracruzana, desde que se formó su Facultad de Historia en los 60s, ha producido y ha enriquecido de manera muy importante
importante la historia veracruzana, ¿no? De hecho, ya tenemos productos de índole profesional que, si el doctor Ramírez estuviera con nosotros, yo creo que estaría más que orgulloso de ver cómo lo que también usted mencionó, maestro Salvador, cómo esas semillas fructificaron en algo mucho más, ¿no? Hoy en día no nos basta, y sobre todo hablo de una experiencia personal, porque también soy egresado de la Facultad de Historia del año 2002 a 2006, pues todos los estudios del doctor Ramírez son importantísimos, incluso hasta esfuerzos que no tienen que ver tanto con el estudio, sino con la catalogación de documentación primaria. Fue el profesor Ramírez de los primeros en tratar de rescatar que había un archivo notarial de Jalapa de la colonia y que trató de hacer un catálogo que permitiera a investigadores de esta disciplina indagar y seguir enriqueciendo. Hoy en día ya conocemos muchas facetas nuevas sobre la historia, no solo de Jalapa, no solo de la Cruzada Nacional, sino por esta semilla que fue muy bien colocada desde el doctor Ramírez, ¿no? Y pues mis felicitaciones y siempre mi reconocimiento para el profesor, que no tuve nunca el gusto de conocerlo, pero siempre el gusto de leerlo y volverlo a leer. Vamos a ver la proyección. Y en las fiestas de los pozos, en un poema de amor a la fertilidad. Pues a esa tierra es a la que el maestro Ramírez amó, le cantó, la investigó y le escribió. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho y yo creo que todo el público que nos ha acompañado está muy satisfecho de estar aquí en esta tarde tan agradable. Le vamos a dar la palabra, porque así lo pide, ¿no? Creímos que iba usted a hablar, ¿verdad? A Lulú, que hable Lulú, el público pide sus palabras. Por favor, si es tan amable. Pues yo nada más quiero darles gracias a todos por su asistencia y a mi familia que está aquí con nosotros y pues muchas gracias al maestro y también al maestro Salvador Hernández Mejía, que él fue mi maestro. Entonces pues muchas gracias al ayuntamiento y muchísimas gracias, licenciado Salvador Hernández Mejía. En el nombre del señor presidente municipal le entregamos este reconocimiento que dice: Jalapa, honorable ayuntamiento, otorga el presente reconocimiento al maestro Salvador Hernández Mejía por su destacada participación con la ponencia David Ramírez Laguañé, historiador y cronista de Jalapa, 1916-2016, Jalapa, Veracruz, enero 17 de 2017, licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal. Muchísimas gracias. Y de igual forma, conocer con el señor presidente municipal que es una serie de trabajos fotográficos sobre Jalapa que coordina el maestro Héctor Montes de Oca. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por esta velada tan extraordinaria y tan agradable. Que tengan excelente noche y muchas